Este señor es un macabro, este señor es alguien malvado, alguien que tiene las agallas de hacer cualquier cosa. Obviamente, una persona que estuvo en una guerrilla, que empuñó un fusil y que estuvo dispuesto a matar a quien se le atravesara, como él mismo lo dijo. Él mismo lo dijo. Bueno, bienvenida Andrea nuevamente a este podcast donde vamos a estar hablando de todos estos temas controversiales que están pasando en el país. Un tema bastante interesante que tenemos en el día de hoy. Sí. Y bueno, vamos a hablar todo lo que fluya en este día. Hoy sí te presenté como es debido. También a Andrea, una invitada especial en el canal, una mujer que tiene unos valores, unos principios, una mujer que le gusta mucho leer y que nos va también a nutrir con todos sus pensamientos en este día, esta noche. Bueno, Andrea, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de todos esos temas que están sucediendo? ¿Qué opinas de este pronunciamiento del presidente de Colombia? Mira este tema bastante controversial, este tema del incesto, imagínate. Gravísimo, o sea, por lo menos cuando Petro dijo que los crímenes se tenían que dejar de llamar crímenes para que así no existiera pues delitos en Colombia, yo dije, bueno, efectivamente va a ser algo absurdo, pero no pensé que fuera tan rápido y se nos vino con quitar como delito el incesto y otro tipo de cosas más. Son 14 delitos más que van ahí acompañados. Sí. Otros supremamente delicados como el concierto para delinquir y otros más, pero que son tipo purga. Son tipo, en protesta social se puede hacer realidad la purga. O sea, cuando yo sabía todo lo que venía con Petro, pero que se haga realidad tipo la purga y estén hablando de incesto, o sea, estamos ya se está cumpliendo todo lo que nosotros sabíamos que se viene con el progresismo. Nosotros siempre hemos estado muy cuidados por el tema religioso. Hemos sido un país que la religión siempre nos ha protegido muchísimo a nosotros como sociedad. Pero está visto ya que lo que se viene con este gobierno es supremamente complicado, es cambiar completamente la noción de valores en un país. Sí. Mira, precisamente hay personas que desconocen de muchos temas políticos, de muchos temas sociales, porque precisamente grandes potencias del mundo, por ejemplo Estados Unidos, fue fundada en base a principios cristianos. Eso es cosas que las personas desconocen o son cosas que las personas nunca han tenido la oportunidad de investigar. Hay personas que creen de que la religión trae pobreza o que la religión cohíbe de que el ser humano pueda prosperar cuando realmente no es así, cuando hay muchos versículos de la Biblia donde de cierta forma ayudan al ser humano a ser transformados, ayudan al ser humano a que salgan adelante. Por ejemplo, versículos donde dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. O sea, no, en ningún momento la Biblia es un libro que esté enseñando a que la gente sea perezosa, a que la gente de cierta forma se quede estancada en la pobreza, de cierta forma. Entonces todo esto va ligado porque los socialistas buscan de cierta forma desmoralizar al ser humano. Ellos sí buscan de cierta forma quitarle los principios al ser humano, porque con este tema que tú mencionas de ciertos delitos, de ciertas actividades que él está mencionando, quitar obviamente de la ley, son cosas inmorales. Son cosas inmorales. Y tú mencionas una lista, pero podemos empezar con el tema del incesto, por ejemplo. El tema del incesto no es el punto de que dos personas adultas obviamente puedan llegar a relacionarse, sino es el tema moral. O sea, cómo las personas de izquierda o cómo el progresismo
va corriendo esa línea ética, va corriendo esa línea moral a todas las perversiones que el ser humano puede llegar a caer. O sea, todo lo malo que le puede pasar al ser humano, la izquierda lo promueve. O sea, estamos hablando de relaciones entre hermanos, por ejemplo. O sea, son discusiones que obviamente en la antigüedad me imagino que estas prácticas pudieran llegar a considerarse en algunas civilizaciones como algo normal, en otras prohibidas, pero si nos vamos o sea, ¿cómo lo explicaría? Si nos vamos a algo normal, se supone de que no son discusiones que se deben de estar llevando porque es algo totalmente inmoral. O sea, ¿cómo tú vas a ligar, cómo tú te vas a relacionar con un familiar? Como por ejemplo un hijo se va, o sea, es algo totalmente absurdo y no cabe en la mente, solamente en la mente de estas personas que de cierta forma tienen una psicopatía o tienen de cierta forma una filia a ciertos gustos un poco salidos de contexto, un poco descabellados. A mí me parece como si fuera esto una película de terror o como tú lo dices, como una especie de purga donde todo es válido. Sí, mira que, o sea, esto está avanzando demasiado. ¿Por qué? Porque es que la Constitución o las leyes de cada país son el reflejo de los valores de ese país. Es algo que está ligado. Y que no se ha considerado un delito el incesto, está dando pie para muchas otras cosas más que uno puede analizar más a fondo. Entonces, viene esta gente y estaba hablando de que los niños pueden tener cualquier tipo, como lo dijo Irene Montero. Ella lo dijo, que los niños podían todo y tenían el derecho a elegir sobre sus cuerpos, sobre todo, ellos tienen derecho. Y ahora nos salen con esto, o sea, ¿a dónde vamos a ir? O sea, están deteriorando completamente el significado de la palabra familia. Entiendo que son cosas que suceden, pero tienen que seguir siendo tipificadas como delito, ¿sí? Tienen que seguir siendo así. Entonces yo creo que es algo que se está abriendo poco a poco para que la gente se le esté quitando el tabú, como lo decía Freud. Esto era un tabú para que se admita en una sociedad este tipo de prácticas que son completamente dañinas para los niños, para una persona. Es completamente dañino una cosa como esa. O sea, te cambia completamente a nivel psicológico, es un cambio brusco, muy brusco. Entonces, entiendo que hay otros países donde el incesto es permitido. Estaba investigando que China, que Rusia, que allá es permitido, que en Suecia inclusive se pueden casar. O sea, entonces ¿a qué nos va a llevar esta sociedad? O sea, ¿a qué nos está llevando nosotros este señor Gustavo Petro? Es algo que nosotros esperábamos que iba a suceder, pero yo confiaría en que no lo hagan. O sea, que no logre pasar esto, que no logre pasar, porque si no, sería algo completamente dañino para nuestra sociedad colombiana. Sí, o sea, yo creo que con esto se están abriendo puertas, la gente no está dando cuenta, pero es abrir puertas a otro tipo de aberraciones. Es que precisamente ellos no te venden como una especie de veneno, no te lo venden como un veneno, te lo venden como algo dulce, como algo normal. Y mira la táctica que utilizan. La táctica que utilizan es, o sea, decirte de que tú no eres inteligente por no aprobar estas cosas. Imagínate, hasta ese punto llegan de que uno lo empiezan a tratar como de retrógrada, lo empiezan a tratar mal, como si esto verdaderamente fuera algo positivo, como si esto mejorara en algo la sociedad. Es que estas prácticas inmorales no mejoran la sociedad, no mejoran, como se dice, algo técnico, o sea, no mejora el tejido social, no mejora la construcción de una sociedad
este tipo de prácticas. Por el contrario, esto es abrir la puerta a muchas perversiones, como tú mencionabas, lo de Irene Montero. O sea, cuando ya empiezan a hablar de niños teniendo relaciones con personas adultas. Y estos temas, de cierta forma, las palabras más técnicas y más explícitas para nombrar este tipo de casos, hasta están prohibido decirlas, pero ya sabemos a lo que se refiere, de que los niños puedan tener relaciones con adultos. Y esto es la aberración que está promoviendo el progresismo. Esta es la aberración que está promoviendo los movimientos de izquierda, y ya sabemos de que Gustavo Petro es obviamente, claramente, una persona ligada a todos estos movimientos feministas, a todos estos movimientos progresistas que vienen ejecutando esta agenda que atenta en contra del núcleo familiar, que atenta en contra de los niños, que atenta en contra del ser humano, un ser humano que cada día lo quieren deformar, que cada día quieren cambiarle la identidad con todo esto de la ideología de género, con todos estos movimientos de las personas no binarias, de toda esta disforia de género, como ellos lo llaman, y quieren destruir toda la esencia del ser humano, condicionándolo a algo totalmente diferente, como una persona totalmente amorfa, una persona que no tiene forma. Esto hasta me parece un poco diabólico. Yo creo que, y aprovecho si alguien llega a ver este video de la comunidad cristiana, aprovecho a decirles de que le están ganando la batalla si no se levantan en contra de esto, porque esto va en contra de la naturaleza de Dios, en contra de la identidad del ser humano. Un ser humano que no tiene forma, es un ser humano que está codificado o está siendo transformado a lo que sería algo maligno, a lo que sería algo que se sale completamente de los principios cristianos, porque precisamente el mal busca desmoralizar al ser humano, destruir toda la identidad del ser humano y así poder controlar a las personas, obviamente robándole totalmente la identidad. Sí. O sea, es terrible cómo esto lo están avanzando. Como te decía, en Suecia, los hermanastros se pueden casar. Si tienen un papá en común, pueden hacerlo. O sea, impresionante. Yo leo una cosa como esa y yo me quedo impresionada de la maldad, o sea, la maldad a la que hemos llegado. Y entonces, vemos países como China, Japón y Rusia que lo permiten. O sea, no se permite el matrimonio, pero sí, eso no es un delito el incesto. Entonces, estamos, como dijo Irene Vélez, decreciendo completamente como sociedad. En serio, cada vez estamos peor. Y yo creo que la gente cuando votó por Gustavo Petro, yo muchas veces les dije, ese señor no cree en Dios. No, él cree. Una persona que cree en Dios jamás propondría una cosa como estas tan pasada, o sea, tan degenerada. Es algo completamente absurdo que está sucediendo en estos momentos aquí en nuestro país. Esperemos. Yo estaba hablando con Cristian Garcés y le pregunté y él dijo que no, que esto está avanzando mucho y que tal vez y no pase. Ojalá que sea real, que no llegue a pasar este tipo de cosas, porque perderíamos todo lo que nosotros tenemos como sociedad. O sea, nosotros aquí en Colombia tenemos muchas fallas a nivel cultural, pero también tenemos muchas cosas que nos hacen muy valiosos como sociedad, como las mujeres. Las mujeres acá tienen se diferencian a las mujeres de cualquier parte del mundo por su carácter. Son mujeres supremamente amorosas y que quieren todavía tener un hogar y que todavía sueñan con esto. Los hombres igual. Entonces es algo que poco a poco se va perdiendo si llega a suceder algo como eso, ¿sí? Eso se iría perdiendo mucho. Entonces yo esperaría que ojalá no suceda, que no llegue a pasar esto, pero sí es el fiel reflejo de cómo no se debe votar por esos gobiernos de izquierda, porque ellos siempre van a ir en contra de los valores de una sociedad.
y nos están agrediendo, o sea, directamente a nosotros, que nosotros como mujeres creyentes, cristianas, debemos defender la familia, que nosotros estamos aquí para defender la familia. Y esta es una forma de ataque a la familia, directo. O sea, se nos fue de una de frente y nosotros tenemos que estar dando la batalla en contra de este tipo de prácticas que quiere incentivar en nuestra cultura colombiana este señor. Sí, sí, totalmente, totalmente. Si quieres colocamos el video. Ah, sí, colócalo. Obviamente para tener ese apoyo audiovisual. Sexo libre con menores. Imagínate. Menores de edad son todo delito. ¿En qué consiste el incesto? Sexo libremente consentido entre dos personas adultas que son parientes. Entonces, claro, un problema de infancia, los que dice la directora de bienestar familiar, no tiene nada que ver con el delito de incesto. Ahí puede que haya violación, acceso carnal, otros delitos que se mantienen. Pero pensemos lo siguiente, yo sé que moralmente puede ser muy repudiable pensar en que uno tenga sexo con un pariente, con un hermana, pero tiene un sentido meter a la cárcel a dos primos, ambos adultos, que tuvieron sexo. Por eso es que queremos, es como ese ejercicio nos va a servir para hacer un límite entre la moral y el derecho. No todo lo que es delictivo es... Bueno, imagínate. Yo lo que totalmente pienso... repudiable, o sea, por lo menos vos ves allí a personas como Mondragón, que incentivó estas marchas en el paro aquí en Cali, hicieron tanto daño a nosotros. Ves a personas como la Pizarro, como esta señora que corrió la línea ética de la moral, esta, ¿cómo se llama? Clara. O sea, usted ve todas esas personas, usted dice, es que esto es imposible que una persona de Dios permita o ponga este proyecto a llevarse a cabo aquí en Colombia. Es imposible que sean personas de Dios. Y es ahí donde nosotros debemos estar para darnos cuenta por quiénes estamos votando. Sí, sí, no, totalmente, como tú lo manifiestas. Estas personas no son de Dios, o sea, estas personas no tienen principios cristianos. Estas personas obviamente tienen en su mente, en sus ideales, algo totalmente diferente. Yo creo que esto habría que como que profundizarlo, profundizar de pronto este tipo de temas con lo que sería lo que es la doctrina del materialismo dialéctico. O sea, el todo vale. Para ellos no hay límites entre la maldad que puede existir en el ser humano. Con tal de implementar sus políticas, a ellos no les importa realmente la moral. Por eso ellos no hablan de la moral. Ellos no son personas que estén construyendo en base a principios morales o en base a principios éticos. Ellos totalmente pasan por encima de los valores y de los principios de la familia, de la moral y de todo lo que construye la sociedad. Por eso estos movimientos son los mismos movimientos que apoyan el aborto. Por eso estos mismos movimientos son los mismos que cuando requieren penas máximas para violadores, para personas que han atentado contra la vida de niños, son ellos mismos los que lo liberan, porque ellos no tienen una conciencia de lo que sería la moral realmente. Entonces, o sea, para nada que ellos tengan principios cristianos o principios éticos. O sea, si tú te fijas, desde los petrovideos hasta muchas actuaciones de las que tú mencionas, son personas que piensan en hacer daño. Y yo digo algo, o sea, ¿cómo estas personas no se sonrojan ante semejante aberración? Obviamente, si dos personas adultas se unen, obviamente tienen su cierta, ¿cómo se diría? Obviamente son adultos, tienen su determinación, tienen su libre albedrío, pero aquí no se trata de eso. Aquí se trata de cómo ellos empiezan a normalizar temas totalmente grotescos, totalmente aberrantes. O sea, ¿qué mensaje le está dando a las personas con esto?
O sea, en el caso del día de mañana, va a salir algún degenerado. Va a salir algún degenerado casándose con la hermana, porque de pronto son personas que no están bien de la cabeza. O sea, una persona que se le pase por su mente tener relaciones con su hermana o con su hermano, son personas que están mal de la cabeza, que necesitan verdaderamente un psicólogo, un psiquiatra, alguien que los oriente, porque no es algo verdaderamente normal, que nosotros lo sabemos porque nosotros no tenemos de cierta forma no tenemos esa misma manera de pensar, entonces nos damos cuenta de cómo es verdaderamente que debemos percibir este mundo, cómo debemos percibir la sociedad, cómo debemos percibir la familia, el núcleo familiar, cómo debemos tener valores y principios. Pero esta gente de izquierda desconoce totalmente eso. Sí, completamente. Mira, yo no sé si es que, o sea, nosotros como sociedad se nos ha venido inculcando por medio de redes sociales el tema de el placer, de rendirnos ante el deseo, no dejar nada, que nosotros tenemos que ser libres, dice la mujer como libre, rendirse a ese placer, ¿cierto? Y entonces ahorita nos hablan del incesto y de todo esto, o sea, nos están quitando a nosotros esa parte moral de nuestra cabeza para que sea más fácil cometer este tipo de cosas para todos. Porque el ser humano de hoy en día tan materialista y tan, ¿cómo se llamará eso? Sí, solamente le importa la parte de afuera, lo superficial, está solamente rendido al placer, ¿cierto? Entonces, y nos hablan de este tipo de prácticas, pues, ¿qué va a hacer la gente? Si cuando nos llaman y nos dicen, por lo menos, dice Freud, decía que Freud es uno de los grandes culpables de todo esto. O sea, ese tipo escribió tantas cosas que después los tomó Marx, después lo tomó Simone de Beauvoir y los hizo parte de sus libros y una nueva ideología donde él decía que el hombre y la mujer deben rendirse al deseo. Él decía, háganlo, y que hay prohibiciones que se los dirige a uno, es la cultura, pero que uno debería rendirse a ese deseo. O sea, por favor, cuando son cosas que nos hacen daño, ¿sí? Si en la Biblia, y es la cosa que nosotros, no, que la Biblia, no, si las cosas, cuando tienes tú un papá bueno, él te dice, ve, no cometas estos errores que te vas a hacer daño. Y uno simplemente debe obedecer, estamos obedeciendo, pero entonces ahora resulta que obedecer lo que está en la moral, lo que está en la Biblia, lo que es de Dios, lo que es de la religión, obedecerlo entonces es de personas completamente erradas, medievales, como nos dicen. ¿Por qué? Porque no nos queremos rendir a ese placer, ¿sí? No queremos hacerlo. Y eso es lo que esta gente progre nos quiere meter en la cabeza, para que al final nos destruyamos completamente como sociedad.